crimen de la Sima de Azkoitia tuvo lugar en junio del 2009, pero los hechos no se conocieron hasta un mes después. El cadáver fue descubierto por 3 espeleólogos catalanes en una sima cercana al Alto de Azcárate. El lugar donde apareció el cadáver le hace pensar a la Ertzaintza que el asesino o asesinos conocían muy bien las inmediaciones del Elgoibar. En la audiencia de Guipúzcoa ha empezado a juzgarse el caso conocido como el crimen de la Sima de Azkoitia. 3 personas se sientan en el banquillo. El asesinato tuvo lugar en junio del 2009 y todo indica que el móvil fue un ajuste de cuentas por drogas. Hechos probados. Los acusados, el día 12 de junio de 2009, en ejecución de un acuerdo previo para acabar con la vida de la víctima, quedaron con ella. Los 3 acusados hicieron creer a la víctima que llevarían a cabo un negocio relacionado con el suministro de una determinada cantidad de droga y le condujeron hasta el local propiedad de uno de ellos. Golpeó a la víctima con un martillo de bola en la zona occipital de la cabeza y más tarde uno de los procesados le golpeó con una bombona en la cabeza. Las tramas complejas necesitan muchas veces de nombres precisos. El escritor norteamericano Paul Auster, por ejemplo, planteaba un juego de colores para representar a sus personajes en la novela Fantasmas. Al aproximarme al tremendo enredo del caso de la Sima de Azkoitia, me planteo hacer lo mismo. Creo que lo voy a necesitar. Juanan, en la sentencia del caso del crimen de Azkoitia aparecen 3 acusados de asesinato y una víctima. Te propongo que contemos este caso como si fuera un thriller. Me parece. Lo que podemos hacer es ilustrarlo con diferentes colores para que quede gráficamente mucho más claro. Entonces, primero tenemos a la víctima, que la vamos a llamar señor Rojo, por un lado. Por otro lado, tenemos al señor Negro, que fue el que contactó con la víctima y el que lo trajo a un pabellón. Al pabellón del cual era dueño el señor Azul. Lo ponemos aquí. Y después tenemos al señor Verde, que era el empleado del señor Azul. Estos 3, de momento, van a tener el mismo peso específico dentro del supuesto crimen, porque todavía no sabemos gran cosa. Pero como en todo buen thriller, tendremos un giro inesperado, ¿verdad? Veremos. Los 3 procesados se desplazaron a una sima situada en la localidad de Azkoitia, con la intención de desprenderse del cadáver. El día 6 de agosto de 2009, 3 espeleólogos que acudieron a la citada sima hallaron el cuerpo sin vida de la víctima. Jordi, Susana, ¿qué tal estáis? Bien. Eskerrik asko, moltes gràcies. Suri. Sí. Hace más de 10 años salíais de la Sima de Azkoitia, pero en unas circunstancias muy diferentes. Sí. Pues tuvimos igual un día especial, bueno, que nos marcó. ¿Cómo empezó todo? ¿Quién bajó primero? Yo voy bajando y con la luz de frontal veo un bulto. Ya pensé mal, porque cuando tiran un animal no lo envuelven. Entonces yo iba detrás de Jordi, justo al pisar la base había muchísimos huesos. Jordi, ¿estos huesos? Digo, ¿qué pasa? ¿Ya me estás tapando un animal o algo, no? Entonces me resbalé así y enfocando toda la luz, un saco grande, ¿no? Era se intuía de rafia. Hostia, ¿y si podría ser un muerto, no? Entonces Jordi se me gira y dice, ¿sabes qué? Es posible que pueda ser. Veía la silueta, ¿no? Estaba así de costado, una cuerda atada al cuello, la misma cuerda llegaba hasta las rodillas y en los tobillos una brida de plástico. Claro, la silueta era una momia. La silueta fue lo primero que os indujo a pensar que era un cadáver. Había más cosas. Se percibía un olor, pero como también hay restos vegetales, restos de animales, quieres dudar. No nos queríamos creer que era un cadáver. ¿Qué hacemos? Pues nos acercamos más, lo acercamos y si lo abrimos. No vamos a abrir porque si no sabemos lo que es. Y si luego va a ser que es una alfombra que la han tirado de aquí, porque muchas cavidades antiguamente se usaban como vertederos también para animales o se lanzaba cualquier cosa. Entonces decidisteis no tocarlo, no abrirlo, para comprobar nada.
pues nos surgió la duda. En esos momentos decidimos, no, porque si nosotros empezamos a cambiar cosas de las que encontramos, pues si luego es el cadáver realmente, estamos cambiando pistas. El bulto, pues lo que nos dio la sensación es que el paquete no había sido lanzado, sino que se habían tomado ciertas molestias en bajarlo con técnica de cuerda. Una vez salís de la sima, ¿qué decidís hacer? ¿Cómo actuáis? Decidimos bajar al Astur, al albergue, y pedir consejo. A quien llamamos directamente a Ertzaintza. El hallazgo de los espeleólogos desencadena una carrera por la identificación de la víctima. La Sima empieza a revelar sus secretos escribiendo línea a línea su propia novela de intriga. Iñaki, ¿cómo llega a vosotros la noticia de la aparición de este cadáver en la Sima de Azkoitia? Nos llega a través de nuestro CMC, es decir, Centro Mando y Control. Nos comunican que unos espeleólogos catalanes han localizado lo que supuestamente puede parecer un cadáver, y al ser de competencia exclusiva todo el tema de identificación de cadáveres, nos tenemos que movilizar al lugar de los hechos. ¿Cómo se procede en este caso? La policía científica, os personáis allí, bajáis a la Sima. Date cuenta que la Sima no sabemos la profundidad que tiene. Por eso hacemos una distribución de tareas. Es decir, los compañeros de rescate de la Ertzaintza, los de montaña, son los que de alguna manera bajan a la Sima bajo las instrucciones que le marcamos de tocar lo menos posible, manipular lo menos posible, hacer unas fotos de cómo se encuentra y a partir de ahí proceder a la extracción del cadáver. Una vez que el cadáver está fuera y tú lo puedes inspeccionar por primera vez, ¿qué es lo que te encuentras? El cadáver se encuentra envuelto en una bolsa rafia, asimismo lo que es la cabeza la tiene protegida con una bolsa y en lo que son las piernas con una cinta. Tiene también por la parte del cuello una cuerda que le enlaza con las piernas, ¿vale? Y en ese momento es lo que observamos del cadáver. A partir de ahí lo que se hace es proceder a realizar una apertura de la bolsa rafia para saber qué es lo que tenemos dentro. ¿Y en esa apertura? En esa apertura, efectivamente, confirmamos que hay un cadáver, no sabemos de quién se trata y lo primero que tenemos que hacer es proceder a realizar las fotografías de mortalización del mismo, realizar las fotografías de aquellas posibles evidencias, en este caso, o daños que puede presentar la víctima a nivel visual y luego ya llevaremos al Instituto Anatómico Forense el cadáver. Llegan los especialistas y, bueno, les guiamos por dónde estaba la instalación. Sí, nos estuvieron tomando declaración incluso para que no nos tuviéramos que desplazar en momentos posteriores, uno por uno. Y sí, durante ese periodo de tiempo salió el Ertzaina que había bajado hasta el fondo de la cavidad y nos confirmó pues, que sí que había abierto el paquete y entonces nos confirmó que había un cadáver adentro. ¿Un cuerpo? Sí. Los espeleólogos me han contado que ellos creen que el cadáver no lo tiraron. Esa es una hipótesis que nosotros también de alguna manera valoramos. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que un cadáver lanzado a la Sima abierta no puede estar en el estado que se encontraba la bolsa rafia. Es decir, la bolsa rafia estaba impoluta, no estaba sucia. En el cadáver lo que sí observamos son lesiones, pero no observamos la caída, en este caso de 90 metros o más, que podría estar completamente el cadáver destrozado. No se observa. Para nosotros la técnica que se utiliza es la técnica al final de rapelado, que es dejar bajar el cadáver. ¿Os habéis parado a pensar que de no haber sido por vosotros este caso hubiese quedado sin resolver? No bien, porque sabíamos que en 15 días subía un grupo de espeleólogos catalanes. Lo encontramos nosotros, pero si no hubiéramos sido nosotros, hubieran sido ellos. ¿Hay algo más aparte del propio cuerpo? Sí, los compañeros lo hallan una cartera con una documentación y un DNI de una persona, de un individuo. Lo que tenemos que hacer es proceder a realizar la identificación de ese cadáver, de quién se trata y ver si hay una concordancia con ese DNI que hemos localizado. Entonces tenéis un cadáver, tenéis una documentación y ¿cómo termináis identificando a esta persona?
tenemos que hacer todas las analíticas. Por una parte el tema de la necro, de lo que son las huellas, y por otra parte la confirmación del ADN de esta víctima. El cuerpo descubierto en la sima sigue siendo una incógnita y un reto para el equipo de la científica de la Archancha. Y el ADN de la víctima se compara con... Y hacemos una extracción de un ADN en este caso de la hija, y tenemos el ADN de la víctima. En este caso del señor Rojo. En este caso del señor Rojo. Me sorprende que la persona que dejó allí el cadáver también dejase la documentación de la víctima. ¿Esto cómo pudo suceder? Efectivamente, no es habitual. Yo creo que por un exceso de confianza y de seguridad, que no iban a encontrar ni tanto el cadáver ni la documentación que portaba el cadáver. Os lleváis una sorpresa cuando analizáis la documentación. Se verifica con las bases de datos y nos encontramos que tiene antecedentes por el tema de tráfico de drogas. Asimismo, hay interpuesto una denuncia de desaparición por parte de su hija. El recurso literario de identificar con colores a los protagonistas del crimen de Azkoitia va a resultar cada vez más necesario. Se ha descubierto la identidad de la víctima, al que seguimos llamando Señor Rojo. Y muy pronto aparecerán en escena el resto de los personajes. Iñaki, una vez esclarecida la identidad de la víctima, ¿qué descubrís sobre él? Pues que tenían relación entre ellos, tanto la víctima como los presuntos autores del hecho, y a su vez que se dedicaban al tráfico de drogas, entre otras cuestiones. Todos estos indicios os llevan hasta una nave industrial. Efectivamente, hacia una nave industrial en la cual accedemos. ¿Y qué encontráis cuando entráis allí? En principio, a simple vista, no se observa nada. Lo que sí observamos y nos llama la atención era que había una gran mancha de pintura roja, pero teníamos conocimiento que allí se habían producido los hechos. Entonces lo que nos dio es a levantar unas pequeñas capas de pintura roja para ver qué había debajo, y nos dio positivo en sangre. ¿Qué sucede ahí dentro? Pues una vez la víctima al interior de la nave, lo que hacen estos individuos es como una especie de reparto de tareas. Mientras uno de ellos está con la víctima... La víctima, que vamos a llamarle señor Rojo. Señor Rojo. El que le ha llevado hasta allí, el señor Negro, con el que ya tenía una Sí, tenían una relación y se conocían, efectivamente. Y en el almacén estaban esperando el dueño, que le vamos a llamar el señor Azul. Señor Azul. Y un empleado suyo, que es el señor Verde. Correcto. Vale, correcto. Entonces, en ese caso, el empleado es el que procede a realizar ruido con la rotaflex, porque eran perfectamente conocedores de lo que ahí se iba a producir. Le intenta arrojar al sótano y el hombre se queda agarrado, pero le pisa las manos y cae abajo al sótano. En ese momento, con una bombona estas de acetileno, le golpean la cabeza. Una vez golpeado, como todavía el hombre seguía oponiendo resistencia, lo que le dan es con un martillo en la cabeza. Los implicados en este crimen empiezan a estar situados en este tablero de juego multicolor y toman sus posiciones, como es el caso del señor Azul, dueño del almacén donde sucedieron los hechos. El señor Azul se declaró siempre inocente porque a él le arrastraron unos acontecimientos en los que ni era consciente de que podía pasar nada. Él en ningún momento tuvo ni la previsión ni tenía la previsibilidad de que podía ocurrir lo que desgraciadamente pasó. El señor Azul, en cuanto al asunto de la ocultación del cadáver, estaba absolutamente al margen. Lo que reconoce es que fue una nave que no fue con ningún rol ni con ningún papel, ni se pusieron de acuerdo para absolutamente nada, y los acontecimientos, él estaba en un sitio distinto a donde estaban nosotros, y los acontecimientos pues le llevaron a lo que le llevó. Había personas de estos tres acusados que tenían un rol más que de líder, y había otros que admitieron una serie de cosas, y al final, cuando vio el resultado, ¿por qué me tenía yo que haber hecho caso de este señor cuando me estaba engañando? Actuó porque se vio ya metido en esa dinámica, es decir, el negro y el verde pues tenían más conocimientos humanos y de calle que el señor Azul. A partir de ese momento, lo han matado. ¿Qué deciden hacer en ese instante? Pues se tienen que desprender del cadáver, lógicamente. Entonces lo que se les ocurre, idean, es con lo que allí tienen en ese momento, que es el saco de rafia que ellos utilizan dentro de la empresa, y con unas bridas y una bolsa de plástico envolver el cadáver.
Iban a trasladarlo hasta la Sima, pero como era todavía de día y había gente, y ellos temían que les viese alguien, lo que hacen es esperar a que anochezca para su traslado. Hay una cosa que me sorprende de toda esta historia y es el hecho de que ellos se fueron a comer tan tranquilamente después de haber asesinado a este hombre, ¿no? ¿Qué sangre fría demuestra eso? Y no solamente se fueron a comer, sino incluso que se fueron a comer con el dinero que portaba la víctima en su bolsillo. Y encima, lo que quedaba del dinero, luego se lo repartieron entre los tres. ¿Cómo continúan los acontecimientos? Una vez finalizada la comida, ya ha anochecido, y lo que hacen es, lo trasladan a la Sima esta. ¿De por qué eligen ese lugar? Lo conoce perfectamente uno de los autores, porque se dedica y le gusta el tema de la recogida de setas o de hongos, y por eso era conocedor de eso, encontraba esa Sima. El señor Verde. El empleado. Sí. Y con todo lo que me has contado, ¿tú quién crees finalmente que asesinó al señor Rojo? Eso lo conoceremos más adelante. Juanan, por lo que conocemos hasta ahora, ¿qué te llama la atención de este caso? Pues mira, lo primero que me parece que es ocasional. Lo segundo, que es banal. Y lo tercero, que parece desorganizado. ¿Y por qué? Porque en estos contextos que son delincuenciales, como puede ser un trapicheo de drogas o un intento de robo, puede ocurrir que en unos minutos pase de ser una simple bronca a que alguien acabe asesinado. Bien porque ha habido un mal golpe, bien porque alguien ha sido excesivamente violento y se le ha ido de las manos. Es decir, que una persona habitual o normal, entre comillas, se convierte en muy poquito tiempo o se puede convertir en un asesino. Y por otro lado, que estás tú relacionándote con unas personas y estás vivo y en unos minutos acabas muerto. ¿Cuál es el móvil de este crimen? El móvil es económico. Bien porque sea un robo a la víctima o bien porque la víctima tuviera alguna deuda por haberse metido en el terreno de otros traficando con drogas o porque le debiera dinero a alguno de ellos y no se lo quisiera pagar. Estos tres personajes, por lo que parece, eran criminales de poca monta. En principio no parece que sean un grupo organizado. De hecho, parece que cometieron muchos errores, como que hubo una cadena de errores, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, cuando asesinas a alguien y si lo asesinas con determinados elementos, puedes calcular que va a haber sangre. Me parece que no calcularon porque de repente echaron serrín y después echaron pintura por encima. Lo cubrieron con unas lonas de plástico ignífugas, le taparon también la cabeza y le metieron la documentación dentro. Si te vas a deshacer del cuerpo y está con la documentación es un error, es más fácil que le identifiquen antes. Aparte que si lo tapas con unas lonas el cadáver tarda más tiempo en deshacerse. Lo tiran en una sima que parece que es muy conocida y que era muy habitual que fuera mucha gente allí. Pues para los espeleólogos también es una sima a la que es posible que puedan ir allí. No lo tuvieron en cuenta. Son un cúmulo de errores importante. Lo matan, llevan el cadáver hasta la sima, pero hay gente, así que deciden volver más tarde, se van a comer y pagan la comida con el dinero de la víctima. Esto parece de una frialdad terrible. De una frialdad desconcertante. Es como el caso, me recuerda el caso de las niñas de Alcácer. También después de un crimen macabro y espeluznante, estos dos individuos se van a comer. Y estos igualmente. Lo que nos suscita a las personas de bien es cómo eres capaz de ir a comer después de haber asesinado a una persona. En función de cómo actúan, ¿qué perfiles dibujas? Bien, son individuos muy violentos, con una gran agresividad y, como decía, propia de los consumidores de anfetaminas y con una carrera delictiva consolidada. Quiero decir que si uno inicia una carrera criminal, no empieza con un asesinato de esta naturaleza. Una nave industrial es el escenario donde se ejecutó la muerte del señor Rojo. Allí solo estaban 3 implicados, que muy pronto abrirán un capítulo de acusaciones en el relato del crimen de la Sima. Juanan, en tu experiencia, ¿sueles ver muchos de estos grupos, como el estilo de este, que llegan a juicio con una versión muy unificada, pero que se va deshaciendo lentamente y empiezan a acusarse entre ellos? Sí, en el juicio probablemente veremos cómo hay contradicciones,
como hay acusaciones cruzadas entre unos y otros, incluso yo creo que podremos tratar de llegar a dilucidar quién ha sido el que ha asesinado a la víctima finalmente. Por cierto, con un golpe de martillo. Efectivamente.